sí expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento, y estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación, a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando. Entonces sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad y mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo, si él ofrece disculpa y se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos del mundo. Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de periodista, investigador que logró extraer estos cables que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos y no todo de lo aquí manifestado era legal. La mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, repito, de la democracia. ¿Me lo das? Bueno. No puede uno dar la espalda a los dolores de la humanidad. No puede uno aplicar la política, y lo digo con respeto al avestruz, de meter la cabeza en la arena.
tiene uno que expresarse. Mucho gasto superfluo. A los maestros les pagan poco, pero los de arriba se exceden. Hay mala administración en varias universidades dominadas por caciques. No me pidan a mí que yo les dé nombres, porque eso es trabajo de ustedes, son mirones profesionales. Pero eventos con gastos pagados, viáticos, vienen de todo el mundo. Congresos, seminarios, viajes. No hay control de nada. Y se termina el dinero y ya no hay para pagar a los maestros, ya no hay para pagar a los trabajadores. Tenemos que cerrar. Dame. No, no es dame. Si nosotros somos administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el dinero de los ciudadanos, no porque si no estás en contra de la educación pública, no estoy en contra de la educación pública, estoy en contra de la corrupción, del derroche, de los abusos. No es cierto, de que tengan menos recursos los gobiernos estatales. Eso es lo que algunos están diciendo. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales. No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal. Sería violar la ley. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias. Sí, pero no es cierto. O sea, si aumentan los impuestos en los estados, es una decisión de los gobiernos locales. No tiene nada que ver con nosotros. No es porque no tengan sus participaciones federales. Las tienen en tiempo, en forma, es más,
hasta por adelantado en algunos casos. Vamos a tener presupuesto suficiente para que no falten las medicinas. Yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100,000 millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente que no tiene seguridad social, a la mayoría de los mexicanos, que se garantice el derecho a la salud. Y con ese dinero alcanza, si no hay corrupción. Entonces, eso por lo que corresponde a las medicinas, pero así en todo, en materiales de curación, que no se quede la medicina o los materiales de curación en las bodegas, echados a perder, que los trabajadores, que los mismos ciudadanos avisen, denuncien, estén pendientes. Entonces, nada que ver con los partidos. Yo fui fundador y me siento muy orgulloso de pertenecer a un movimiento, a un partido, pero tengo licencia, no puedo ahora ejercer mis derechos como militante de ese partido, porque tengo que actuar como presidente y representar a todos. El presidente no debe de ser jefe de partido, jefe de facción, jefe de grupo. El presidente debe ser jefe de Estado y, lo mejor, debe ser jefe de nación. Se ordenó no llevar a cabo desalojos de familias de trabajadores que habitan en casas o en departamentos, porque había esa práctica de despojo, de desalojos. No estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando del gobierno anterior, que mediante triquiñuelas, abogados, coyotes, adquirían las llamadas carteras vencidas, llevaban a cabo algunos trámites jurídicos, ni siquiera notificaban al afectado en su domicilio, se daba de que se habían notificado, se daba por cumplido el procedimiento y se despojaba de sus casas. Luego esas viviendas, esos departamentos eran rematados. Estamos hablando de miles de departamentos. Entonces, eso está prohibido, el que se desaloje a los trabajadores. Y puedo probar que no se han llevado a cabo de esos desalojos. Hoy inicio un recorrido por 5 estados. La verdad es que va a ser un acto por estado. Vamos a Tlaxcala, a San Pablo del Monte. Aprovecho para informar que el gobernador que estableció el que no
debía haber deuda en Tlaxcala fue Antonio Álvarez Lima, ahora director del Canal 11 del Politécnico, y todos los gobernadores que han habido han cumplido con ese ordenamiento, y Tlaxcala es el estado que no tiene deuda porque está definido en la ley, en la Constitución. Vamos a estar también en Hidalgo, vamos a estar en Hidalgo, en Tenango de Doria, que es también una comunidad indígena. Vamos a Puebla, Pahuatlán, también comunidad indígena. Vamos a Chicontepec, Veracruz, Guaya-Cocotla, Chicontepec es del otro lado, es el balcón de la Huasteca. Vamos a Guayacocotla y terminamos en Texcoco el domingo. Ese es el recorrido. Estamos visitando las comunidades de los pueblos originarios, las zonas más marginadas, pobres, abandonadas del país.